Buenas tardes de nuevo. Bueno, presentar a doña Carmen Peña es para mí primero un honor y luego, bueno, pues es amiga y sobre todo, ahora leeré algo de su currículum, pero a mí me gusta resaltar que es muy buena persona y sabe mucho, como dicen en mi pueblo. Dicen que la casualidad es el disfraz que utiliza Dios para mantener el anonimato. Y nosotros coincidimos en Madrid de una manera fortuita. Alguien nos juntaría, ¿eh? De hecho, yo por cuestiones de trabajo estaba en Madrid y me la encontré con su padre, que dicho sea de paso, con 67 años ha obtenido un doctorado, ¿no? Bien, voy a leer sucintamente porque tengo aquí, bueno, pues todos, si os meten en Google, seguro que buscáis información de Carmen. Carmen es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, es licenciada y doctora en Derecho por la Complutense de Madrid, es licenciada y doctora en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Comillas, es licenciada en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Salamanca y licenciada en Teología Dogmática y Fundamental por la Universidad Pontificia Comillas. Ejerció la abogacía, tuvo esa osadía, y desde 1996 es defensora del vínculo y promotora de justicia del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid. En 1997 comenzó su docencia en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Comillas, donde imparte las asignaturas de matrimonio y procesos, así como seminarios y algunos cursos de doctorado. Es directora del máster en causas matrimoniales canónicas y colabora habitualmente con la Facultad de Teología y el Instituto de Familia de esta universidad. Mantiene una destacada labor investigadora centrada en la regulación canónica del matrimonio y los procesos canónicos, la mujer y los laicos en la Iglesia. Es coordinadora del grupo de investigación Sistema Jurídico Canónico y Nuevos Retos Pastorales y ha dirigido varias tesis doctorales en Derecho Canónico. Algunas, ¿verdad? Es autora de varios libros de investigación y de más de 130 artículos y colaboraciones en revistas científicas. También participa en obras colectivas, nacionales y extranjeras, y ha editado varias obras colectivas de temática canónica. La librería Cruz de Elvira ha tenido la deferencia de poner a nuestra disposición algunos libros, algunas publicaciones de doña Carmen, que a un precio rebajado podéis comprar aquí en la entrada. Entre sus publicaciones como autora destacan sus monografías Matrimonio y causa de nulidad en el derecho de la Iglesia, Disolución pontificia del matrimonio no consumado, praxis canónica y eficacia civil en España, y su libro con el profesor don Carlos Morán Bustos, Nulidad de matrimonio y proceso canónico. Tiene también monografías sobre homosexualidad y matrimonio, estudios sobre la jurisprudencia y la doctrina canónica, el matrimonio, derecho y praxis de la Iglesia, y es miembro del Consejo Asesor de varias revistas científicas, Ius Canonicum, Apollinaris, Periódica de Re Canónica, Anuario Argentino de Derecho Canónico, y es miembro del Comité Asesor de la Sección de Derecho Canónico del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y miembro del Comité Editorial de la Revista Española de Derecho Canónico. Es también miembro, no miembra, del Consejo de Redacción de la revista Estudios Eclesiásticos. En 2014 participó en calidad de experta en la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos sobre familia celebrada en el Vaticano. Y en octubre de 2018 fue nombrada consultora del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida del Vaticano. En junio de 2021
fue nombrada miembro de la Comisión Teológica del Sínodo sobre la Sinodalidad y en octubre del 2021 fue elegida presidente de la Asociación Española de Canonistas. Como hemos podido comprobar, nos encontramos ante una persona de una formación académica de excelencia y una práctica profesional igualmente de excelencia. Nos va a ilustrar sobre discernimiento requerido para contraer matrimonio canónico, cuestiones relativas al grave defecto de discreción de juicio. Profesora doctora, tiene la palabra. Muchísimas gracias, querido José Antonio. Efectivamente, la amistad y mi colaboración en la sección de Derecho Canónico de Madrid pues explica probablemente que yo esté aquí. Quiero agradecer de corazón, primero al señor arzobispo, por la cálida acogida, a los presidentes, a los decanos, perdón, de los colegios y a los organizadores, a los presidentes de las secciones de Derecho Canónico, por invitarme a estar aquí, a participar, compartiendo con ustedes un tema, unas reflexiones más bien que me parece que tienen relevancia jurídica y humana, podríamos decir, ¿no? Creo que es un tema, el del discernimiento requerido para contraer matrimonio canónico. Es un tema que afecta no solo a la praxis forense a la hora de resolver las causas de nulidad matrimonial que se plantean por grave defecto de discreción de juicio, que es el capítulo en que vamos a centrarnos, sino también creo que afecta a la misma actuación pastoral de la preparación al matrimonio. En nuestro estudio, ciertamente, vamos a centrarnos fundamentalmente en la jurisprudencia y la doctrina canónica, las aportaciones a la hora de interpretar este capítulo de grave defecto de discreción de juicio, recogido en el canon 1095.2 del Código del 83, cuyo 40 aniversario estamos justo celebrando este año. Pero me gustaría hacer una advertencia inicial. Creo que lo que diga sobre el discernimiento y la discreción de juicio necesaria para contraer válido matrimonio afecta también muy directamente a la preparación del matrimonio y también a la actuación de la autoridad eclesial a la hora de admitir o no a las personas al matrimonio canónico. Es decir, que tiene la doble perspectiva de las declaraciones de nulidad, pero también creo que nos obliga a hacer una reflexión como a priori, ¿no? de la intervención a priori. En este sentido, no quiero dejar de recordar la significativa renovación de la formación al matrimonio llevada a cabo por el Papa Francisco tras el Sínodo de la Familia. Se vio claramente esta necesidad y fruto de esta reflexión, de esta necesidad detectada, el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida ha elaborado unos itinerarios catecumenales para la vida matrimonial que se publicaron el año pasado, en 2022, y que buscan favorecer un más cuidadoso discernimiento por parte de los contrayentes a la hora de discernir su vocación matrimonial y valorar y ponderar debidamente la trascendencia del paso que van a dar cuando deciden contraer matrimonio. ¿No? Creo que, por tanto, por lo menos hacer este apunte, porque se trata de unos itinerarios que es verdad que animan a cuidar mucho más la preparación al matrimonio y que de algún modo, por lo recientemente que han sido publicados, pues están todavía, podemos decir que pendientes de hacer su aterrizaje, su aplicación, su proceso de adaptación a las necesidades concretas de cada diócesis. En ese sentido, son unos itinerarios que invitan a hacer esta adaptación, pero de algún modo, pues bueno, me parece que es oportuno recordarlo ahora, porque creo que el tema del discernimiento pues realmente es un tema central, posiblemente en muchos aspectos de la vida, pero ciertamente en el matrimonio sí. Bien, como saben ustedes, en la comprensión eclesial, el matrimonio aparece como una institución esencialmente consensual, en cuanto que tiene su origen insustituible en la emisión de un acto de voluntad que es el consentimiento matrimonial. Partiendo de esta centralidad del consentimiento, desde muy pronto el pensamiento eclesial, tanto filosófico, teológico como canónico, jurídico, fue profundizando en la delimitación de los requisitos de conciencia y de voluntad exigibles para la prestación
de este válido consentimiento, dando lugar a una abundante doctrina relativa a la discreción de juicio necesaria para tomar la decisión de contraer matrimonio. Este acto de voluntad, esta decisión, tiene una estructura, tiene un contenido, es un acto de voluntad personalísimo que supone una decisión del sujeto, quien, tras realizar un juicio crítico, un juicio valorativo, elige, ¿no?, se autodetermina a contraer matrimonio con una persona concreta. Digamos, la estructura, en este sentido, del discernimiento necesario para contraer exige ese discernimiento, ponderación previa y la elección como acto propio de la voluntad de autodeterminarse. Bien, discernimiento y elección aparecen así como presupuestos de la decisión de contraer. El consentimiento es, y no puede no ser, un acto de voluntad que responde a una decisión razonable, a una decisión basada en una valoración y ponderación de las diversas opciones, contraer o no contraer con esta persona concreta, y esto exige un juicio crítico y deliberativo no solo sobre lo que supone el matrimonio en sí mismo considerado, sobre los derechos y deberes del matrimonio, sino que exige un juicio deliberativo también sobre la conveniencia u oportunidad de contraerlo con esa persona determinada. De este modo, la decisión del sujeto de contraer matrimonio aparece como fruto y consecuencia de un discernimiento, de una valoración que lleva a la persona a querer ese matrimonio concreto y a elegir libre y ponderadamente desde sí mismo contraerlo. Conforme a la constante tradición eclesial, una decisión de la trascendencia del consentimiento no puede ser una opción ciega, una opción irreflexiva, tomada al azar, ¿no?, como quien arroja una moneda al aire a ver si nos casamos o no nos casamos, ¿no? Realmente una decisión de este calibre exige una verdadera elección personal realizada por el sujeto, lo cual exige, como decía, una mínima deliberación y valoración por parte del contrayente, ese mínimo discernimiento que decíamos antes, así como la suficiente libertad interna que permita al sujeto ser realmente dueño y señor de su acto de contraer. A este respecto, no podemos olvidar que la verdadera libertad, la libertad moral, no se caracteriza por la indeterminación, sino que viene caracterizada por estar la voluntad determinada por el pensamiento y el juicio previo, de tal modo que la decisión sea resultado de una previa actividad intelectiva y valorativa. De ahí el carácter esencialmente racional de la libertad moral. La libertad no tiene en este sentido nada que ver con irracionalidad, con opciones arbitrarias, ni cabe reducirla a la mera capacidad de optar, ¿no?, de decidir libremente si sí o si no, a la capacidad de alternativa, podríamos decir. No es esto, ¿no? La libertad moral exige un ejercicio de la razón, de la capacidad de deliberar y de discernir para llegar a tomar esa decisión. Este carácter racional de la decisión venía puesto de manifiesto de modo notable en la concepción tomística y escolástica de la discreción de juicio requerida para el matrimonio, ¿no?, conforme la cual el consentimiento matrimonial no es solo un acto que se mueva en el plano de la mera voluntad, como si fuera, ya digo, una opción que se agota en el hecho de tomarla, sino que viene siempre definido como un acto de la voluntad movida por el intelecto. De ahí la insistencia en la discreción de juicio. El propio juicio ya hace alusión a algo intelectual, ¿no? La necesidad de una capacidad crítica, ponderativa, estimativa, actividades que son todas ellas intelectuales en sentido estricto, ¿no? No es la voluntad libre de cualquier racionalidad. Es una voluntad movida por el intelecto. Esta comprensión escolástica, Santo Tomás insistía muchísimo en esto, pese a sus innegables valores, adolecía, sin embargo, es verdad, de un cierto intelectualismo y partía de una comprensión horizontal y estratificada de la psique que ha sido puesta en cuestión por la psiquiatría y psicología moderna y que ha influido también en la aproximación canónica, tanto doctrinal como jurisprudencial, al tema.
¿no? Como sabemos, a mediados del siglo XX comenzó a tomarse en consideración, también sobre todo por la jurisprudencia de la Rota Romana, una concepción más unitaria del ser humano, según la cual nuestras acciones son fruto de un yo constituido no solo por entendimiento y voluntad, sino también por la afectividad, por el subconsciente, por los sentidos, los instintos, las reacciones psicosomáticas, etcétera, ¿no? Todo el mundo de la afectividad que se encuentra anclado en un complejísimo sistema neurobiológico. Es importante, por tanto, dicho esto, es importante hacer alguna puntualización sobre la racionalidad de la decisión de contraer que acabo de afirmar, ¿no? Es importante advertir que esta afirmación no debe ser interpretada en clave intelectualista, ¿no? Como si este discernimiento, ese juicio del objeto, fuera un mero ejercicio teórico en el cual la decisión debiera fundarse únicamente en razones intelectuales. La decisión de contraer matrimonio, de entregarse para siempre a otra persona, para una unión total, intimísima, es por su mismo objeto una decisión en la cual los afectos, y en general todo el mundo afectivo, sensitivo, emocional, juega un papel fundamental. Desde una sana antropología no se puede contraponer lo afectivo a lo racional, ¿no? Como si fueran mundos o ámbitos incompatibles. Como ya decía Zubiri, la persona humana es inteligencia sentiente. Frente al rígido intelectualismo medieval, pues de algún modo la antropología filosófica y teológica actual ha revalorizado la importancia de la estructura afectivo-amorosa de toda actividad humana, también en el acto del mismo conocimiento, es decir, en la percepción y comprensión de la realidad, estamos de algún modo también mediados por nuestras emociones, por nuestros afectos. Y si esto puede predicarse de todo conocimiento, será indudablemente de especial aplicación en el conocimiento intersubjetivo, en el conocimiento vital del otro como sujeto personal y en la valoración del otro como posible consorte, como posible compañero para toda la vida. En este sentido, la decisión de contraer matrimonio presupone ciertamente un juicio previo, como estamos diciendo, un discernimiento, una valoración, un conocimiento, pues no se puede querer algo que no se ha conocido previamente, ¿no? Pero esta decisión, este volitum, este querer, no responde a una voluntad negocial derivada de un frío y desapasionado cálculo de ventajas e inconvenientes, sino que el mismo discernimiento, la misma valoración, la misma ponderación crítica exigida para la elección es ya un discernimiento afectivo, pues la capacidad crítica valorativa está ligada primariamente a la dimensión y capacidad afectiva del sujeto. Esta dimensión necesariamente afectiva del conocimiento interpersonal impide, por tanto, comprender la discreción de juicio en clave intelectualista, pues la actividad valorativa exige de suyo un conocimiento intersubjetivo y una captación y estimación no tanto de los valores del otro, sino del otro en sí mismo considerado, del otro como valor en sí mismo. La sola inteligencia, la sola actividad intelectual privada de empatía no es capaz de conocer y valorar a la persona en lo profundo, en sí mismo considerada, ¿no? Pues la actividad intelectual aprende la realidad objetivándola, convirtiéndola en objeto, en concepto, en idea, ¿no? Pero la persona, y más la persona del cónyuge, pues es aquello que no puede nunca ser objetivado. Solo el amor permite conocer al otro en su interioridad, alcanzar su subjetividad personal, valorarle y reconocerle como digno de ser amado y de ser elegido como cónyuge. El discernimiento exige, por tanto, y presupone un mutuo conocimiento y reconocimiento intersubjetivo, una valoración, una estimación del otro como sujeto en orden a una entrega conyugal que no es posible sin de algún modo poner en juego la capacidad amorosa de la persona. Digo esto porque en ocasiones algunas interpretaciones jurisprudenciales, bueno, pues quizás malentendidas, bueno, pues parece que ponen todo el énfasis o todo el hincapié en si la persona valoró o ponderó la decisión de contraer como si fuera pues no en una balanza ponemos los pros, los contras, carente de cualquier afectividad, carente de cualquier dimensión de entrega interpersonal, y esto realmente creo que es no es pues, propiamente un discernimiento conyugal. Luego volveremos a este punto. Bien,
Obviamente es importante también, desde una perspectiva prudencial, evitar que la presentación en positivo de los requisitos y pasos que deberían tener ese proceso deliberativo y electivo, ¿no?, a efectos del discurso teórico, lleve a una incorrecta aplicación en la praxis forense. Conforme insiste la constante jurisprudencia canónica, la discreción de juicio ciertamente no exige un conocimiento exhaustivo ni del matrimonio ni del otro contrayente, no exige una deliberación perfecta sobre las ventajas e inconvenientes de contraer matrimonio, ni una reflexión detallada sobre los derechos y deberes conyugales, ¿no? Igualmente, tampoco se exige para prestar consentimiento una libertad total, la cual, pues de suyo, pues no puede darse nunca, ¿no?, ni una absoluta ausencia de condicionamientos. La libertad del hombre es siempre una libertad finita, ¿no?, y todos estamos, pues de algún modo, convivimos con todas nuestras limitaciones y con todos nuestros condicionamientos. En este sentido, recordaba Benedicto XVI en su discurso a la Rota Romana de 2011 que la discreción de juicio requerida para el matrimonio no mira de suyo a la prudencia o imprudencia a la hora de tomar la decisión de contraer, ¿no?, al acierto o desacierto del resultado del juicio realizado, sino que mira la capacidad de los contrayentes de realizar ese proceso de discernimiento que estamos hablando, ¿no?, del que estamos hablando. Es decir, mira la capacidad crítica deliberativa y volitiva de los contrayentes. Entonces hay que compensar, hay que, de algún modo, ambas afirmaciones. Otro aspecto importante en relación al grave defecto de discreción de juicio sería la cuestión de la relevancia jurídica de la ausencia actual de discernimiento. Me explico. Los elementos intelectivos, ponderativos, valorativos que estamos señalando como presupuestos del acto del consentimiento exigen y suponen indudablemente una capacidad psíquica del sujeto, ¿no?, pues que es el autor de ese acto. Pero la cuestión sería, ¿se agotan los requisitos, se agota en esa capacidad o exige al menos mínimamente un ejercicio actual de esas potencias y capacidades para que pueda hablarse de un acto humano y personal por parte del contrayente? Dicho en otras palabras, ¿qué es lo relevante de cara a la prestación del consentimiento? ¿La sola capacidad del sujeto para deliberar, discernir y elegir el matrimonio? ¿O que de hecho el sujeto delibere, discierna y elija contraer matrimonio? Es decir, ¿qué es lo fundamental? Se trata de una cuestión importante de cara a la comprensión misma del canon 1095.2 y del grave defecto de discreción de juicio. En la regulación canónica positiva sabemos que el grave defecto de discreción de juicio viene configurado como una incapacidad psíquica, al haberlo incluido el legislador dentro de los supuestos de incapacidad para prestar el consentimiento del canon 1095. Conforme a esta regulación positiva, son muy abundantes en la jurisprudencia las afirmaciones que limitan la relevancia jurídica del grave defecto de discreción de juicio a aquellos supuestos de incapacidad psicológica para entender, ponderar o elegir, sin reconocer la relevancia jurídica de los supuestos de efectiva falta de ejercicio de esa capacidad, ¿no? Esto es una cuestión con la que nos encontramos en muchísimos tribunales a la hora de aplicar el canon 1095.2. Es una cuestión que es importante de cara a valorar, ¿no?, aquellos matrimonios contraídos de un modo radicalmente irreflexivos, sin que haya concurrido realmente una mínima actividad deliberativa realista, ¿no?, por parte de los contrayentes, que se han contraído por un impulso alocado, ¿no?, que son matrimonios que pueden contraerse en determinadas circunstancias en sujetos que no necesariamente estén afectados por una perturbación psíquica habitual, ni siquiera por una grave inmadurez. Es decir, el acto puede ser gravemente inmaduro sin necesidad de que responda o la persona tenga realmente una estructura psicológica pues con algún trastorno psíquico. La insistencia, en este sentido, la insistencia jurisprudencial en el tema de la incapacidad, de ubicar el grave defecto en la incapacidad,
puede resultar comprensible a la vista de los supuestos de hechos que se plantean muchas veces en estas causas, ¿no? Con que con frecuencia pues, nos encontramos que se presenta como ausencia de reflexión o de valoración bueno, pues lo que no pasa de ser conductas imprudentes o, en fin, inadecuadas, o sobre todo que con posterioridad, a la vista del desarrollo de la convivencia, pues se han visto como decisiones equivocadas, pero con posterioridad. Sin embargo, y esto es así y hay lógicamente que ser prudente. Sin embargo, desde un punto de vista lógico y jurídico, ¿no? Esta doctrina jurisprudencial, cuando se expresa con vocación de generalidad, ¿no? Como un axioma lógico, realmente causa, creo yo, una profunda inquietud y perplejidad, ¿no? Si decimos que en el ordenamiento canónico el matrimonio nace única y exclusivamente del consentimiento, que es un acto de voluntad que ningún poder humano puede suplir, como dice el Código, y que supone y exige para ser un verdadero acto humano los requisitos de una, aunque sea mínima, reflexión, ponderación, discernimiento y volición, ¿no debería concederse más atención al hecho de la existencia o no de ese proceso de elaboración de la decisión que a la genérica o abstracta capacidad del sujeto para poner dicho acto? Desde esta centralidad del consentimiento, ¿cómo puede afirmarse que siendo la persona psíquicamente capaz, porque no tiene un trastorno de personalidad clínicamente diagnosticable, resulte irrelevante la absoluta falta de ejercicio de dicha capacidad? Es decir, que se haya optado por el matrimonio sin haber tenido al menos mínimamente esa reflexión, discernimiento del que hablábamos antes, ¿no? En mi opinión, realmente, ya digo, resulta difícil aceptar, así con esa generalidad, insisto, algunas afirmaciones jurisprudenciales en ese sentido. Es ciertamente fundamental, como dice la jurisprudencia, no confundir el grave defecto de discreción de juicio con la mera falta de acierto en el ejercicio de la capacidad ponderativa, ¿no? Pero resulta igualmente fundamental no confundir la falta de acierto en el ejercicio de esa capacidad con la radical falta de ejercicio de la capacidad. Parece un juego de palabras, pero bueno, no es lo mismo la falta de acierto en el ejercicio que la falta del ejercicio, ¿no? Y aquí yo creo que en este sentido, pues la labor de los tribunales y de los jueces canónicos debe ser exquisita en ver realmente caso a caso si se ha producido al menos mínimamente pues ese mínimo ejercicio de la capacidad que presumimos que tienen. Dicho en otra palabra, el sujeto puede valorar, ponderar, discernir y no obstante llegar a un resultado equivocado, o ya digo, que tiempo después se vea como equivocado, ¿no? Pero lo que resulta más discutible es que puede hablarse de decisión, de acto humano, de acto voluntario, de elección verdaderamente humana, cuando no se ha producido ni siquiera mínimamente esa actividad reflexiva de ponderación o de discernimiento. Entonces, desde esta perspectiva, me parece importante, como digo, no reducir la discreción de juicio a la existencia de una abstracta capacidad psíquica poseída por el sujeto, pero no aplicada de hecho y no ejercida de hecho en la elección del matrimonio. Es verdad, también hay que decirlo, que precisamente por la radicalidad de estos supuestos no se dan casos muy frecuentes en nuestros tribunales, ¿no? Pero la lógica jurídica y una comprensión personalista del matrimonio exige afirmar, a mi juicio, que la absoluta falta de reflexión y ponderación impide la existencia de un acto voluntario humano y, por tanto, de un válido consentimiento matrimonial. Parece incoherente hablar de matrimonio válido si el consentimiento, aun siendo posible, porque efectivamente existe capacidad psíquica en el sujeto, ha estado de hecho ausente por falta de ejercicio de esa capacidad. Bien, es verdad que hay una dificultad que también que influye muy ampliamente en esta problemática que estamos tratando, y es que el canon 1095.2, como digo, pues efectivamente está ubicado dentro de las incapacidades psíquicas y que hay una dificultad procesal de invocar directamente, plantear directamente como causa de nulidad la causa por el canon 1057, por radical ausencia de consentimiento.
¿no? Por lo cual, ante esta dificultad, pues parece que sería preferible aplicar en estos casos concretos, ¿no? y de algún modo pues también excepcionales, no son muy habituales, pues una interpretación amplia, pero sólidamente fundada en estos principios filosóficos y psicológicos del grave defecto de discreción de juicio como acto, no como capacidad, ¿no? O de la discreción de juicio como acto, no como capacidad. Bien. Otra cuestión relevante a la hora de bueno, pues, analizar, ¿no? el grave defecto de discreción de juicio es la del objeto del discernimiento. La determinación precisa del objeto sobre el cual debe versar esta deliberación de la que estamos hablando, ¿no? Y en este sentido, pues hay que decir que la redacción del Canon 1095.2 parece un poco reductiva, puesto que fija dicho objeto en los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y entregar los esposos. Naturalmente, la actividad ponderativa, valorativa, discretiva no gira solo sobre el matrimonio como institución o sobre los derechos y deberes del matrimonio en abstracto, sino, en cualquier caso, giraría sobre el matrimonio concreto, con esta persona concreta con la que me planteo contraer, ¿no? Es ese juicio práctico del que hablaba Santo Tomás. No se trata, sin embargo, lo que estoy planteando ahora, no se trata solo de cuestionar el carácter concreto o abstracto de esos derechos y deberes conyugales a que alude el Canon 1095.2, sino de afirmar el contenido esencialmente subjetivo o interpersonal de este juicio. Partiendo de la centralidad del consentimiento en la génesis del matrimonio, en el Canon 1057, que venimos recordando reiteradamente, habría que afirmar desde una perspectiva lógica que el objeto del juicio previo a la decisión de contraer no puede ser ajeno o independiente del objeto del consentimiento matrimonial en cuanto a acto resultante de ese juicio. Pero el juicio previo debe versar sobre lo que se va a hacer, sobre el objeto de la decisión. Resulta necesario, por tanto, sacar las consecuencias jurídicas del relevante cambio introducido en el Canon 57 a la hora de regular el objeto del consentimiento matrimonial, que ya no es la entrega del jus in corpus a la otra parte, sino propiamente la entrega mutua de las personas de los contrayentes, ¿no? Para constituir, eso sí, el consorcio de toda la vida. Como pone de manifiesto este canon, lo que los contrayentes entregan y reciben mutuamente no es el derecho a unos actos conyugales o a unos determinados derechos y obligaciones, ¿no? Sino que propiamente se dan y se reciben a sí mismos, sese, dice la versión latina del canon, se dan a sí mismos una entrega personal para constituir juntos el matrimonio, ¿no? De tal modo que lo relacional, lo intersubjetivo, aparece precisamente como el objeto del consentimiento. Esta renovada redacción del Canon 1057 no es algo aleatorio, irrelevante, sino que es un cambio intencionado, muy medido, que recoge el personalismo conciliar y que no puede no tener consecuencias jurídicas a la hora de ver y a la hora de interpretar por lo menos todos los vicios del consentimiento, toda la realidad del consentimiento. Conforme a este Canon 1057, lo que deben querer los contrayentes al prestar el consentimiento no es propiamente el matrimonio como negocio jurídico en sí mismo considerado, ni siquiera el matrimonio entendido en clave personalista como el derecho a la comunidad de vida y amor o al consorcio conyugal, a la relación interpersonal, etcétera, ¿no? Lo que debe querer propiamente el consentimiento o el objeto propio del consentimiento es a la persona del otro en su conyugalidad, ¿no? El consentimiento de los contrayentes tiene por objeto directo no la institución matrimonial, sino al otro como persona para constituir el matrimonio, eso sí, pero el objeto directo, el objeto principal es el otro. Siendo esto así, pues llama la atención, como decía antes, que el Canon 1095.2 fije como objeto de la discreción de juicio los derechos y deberes conyugales. Se trata de un desplazamiento del objeto, ¿no? Que incluso en el supuesto, como digo, de hacer una lectura personalista de los derechos y deberes conyugales, que incluya expresamente el bonum conjugum y todas las dimensiones relacionales intersubjetivas derivadas de ese bien de los cónyuges a que tiende el matrimonio,
supone, sin embargo, una comprensión reductiva del objeto sobre el que debe versar el consentimiento, ¿no? En cuanto que excluye de ese discernimiento la necesaria valoración sobre la adecuación de las personas mismas de los contrayentes para constituir entre sí el consorcio de vida conyugal. Desde esta perspectiva del objeto del consentimiento, parece exigible que cada contrayente tomase en consideración, al menos de modo general y aproximado, la condición y cualidades del partner, no solo en sí mismo considerado, sino también en su mutua interrelación como pareja, ¿no? Realmente valorar la persona del otro y la interrelación como pareja. Con esto no quiere afirmarse que sea exigible para la validez del consentimiento pues un conocimiento perfecto del otro, ni una valoración exhaustiva de sus virtudes y defectos, ni menos aún la previsión de posibles dificultades que puedan surgir luego durante la vida conyugal, etc. Pero sí debemos insistir en que, siendo el objeto del consentimiento las personas mismas de los contrayentes, no parece defendible que dicho objeto no entre a formar parte del proceso deliberativo y de discernimiento exigido para contraer válidamente. Indudablemente, si hay un defecto relevante en el conocimiento de la persona o las cualidades del otro, las consecuencias jurídicas de ese error vendrán reguladas por los cánones 1097 o 1098. Pero si lo que falta totalmente es la valoración errada o acertada, pero la valoración y el discernimiento sobre las cualidades del otro y sobre su aptitud para constituir el consorcio de vida conyugal con quien presta el consentimiento, hasta qué punto pues, realmente puede hablarse de un juicio adecuado para tomar una decisión de la trascendencia de la matrimonial. Más aún, dando un paso más, desde esta perspectiva centrada en el objeto del consentimiento que se va a prestar, es decir, la entrega de la persona al otro, la discreción de juicio parece que exigiría también que el contrayente pudiese realizar un juicio mínimamente realista sobre su propia capacidad y aptitud para el matrimonio, ¿no? Y sobre su propia capacidad para realmente constituir el consorcio de vida conyugal que se va a hacer nacer por medio del consentimiento. Esto nos ubica en otro punto que tiene bastante presencia en las causas de nulidad matrimonial. Con mucha frecuencia, pues una persona, o nos encontramos cónyuges que sufren pues, trastornos de personalidad, pues el rango narcisista, o trastorno límite de personalidad, lexitimias, o trastornos de la esfera sexual, etcétera, que no privan a la persona de su capacidad intelectiva ni de su libertad a la hora de elegir. En principio no afectan al plano del entendimiento y de la libertad, pero que sí que afectan directamente a la capacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, ¿no? Conforme reconoce ampliamente toda la jurisprudencia. En estos casos de personas objetivamente incapaces de asumir, puede entenderse que ese sujeto incapaz de asumir las obligaciones conyugales es capaz de prestar un consentimiento matrimonial suficientemente ponderado y crítico si al tomar la decisión de contraer no ha sido capaz de valorar su propia incapacidad para el matrimonio. Es decir, realmente no debe entrar un conocimiento mínimamente realista de uno mismo y del otro a la hora y una valoración de esto a la hora de prestar el consentimiento. Creo que es una pregunta realista que, como digo, pues nos encontramos continuamente en las causas de nulidad matrimonial, en que es muy frecuente que se pida a la vez simultáneamente por el 1095-2 y 3 de las personas, y muchas veces pues realmente se concede la nulidad por el 1095-3, pero se desestima radicalmente por el 1095-2 por entender que el trastorno que tiene esta persona no afecta, como digo, con carácter general a su capacidad crítica o intelectual o deliberativa. Desde mi punto de vista, por lo que acabo de explicar, bueno, me parece que habría que profundizar un poco más en esta cuestión. Es verdad que es un tema delicado, que tiene otras consecuencias. De hecho, hay voces doctrinales que han propugnado una reformulación más unitaria del canon 1095,
de tal modo que se suprimieran los 3 incisos, 25.1, falta de uso de razón, 2, grave defecto, 3, incapacidad de asumir, y se diera se describiera una incapacidad genérica para la prestación del válido consentimiento. Personalmente, me parece una propuesta sugerente, no la comparto, sin embargo, porque me parece que la distinción legal entre estos 3 supuestos, como 3 subtipos dentro de una única capacidad consensual, realmente ayuda a una buena delimitación de los supuestos y, sobre todo, supone el reconocimiento explícito por parte del legislador de la concepción personalista del matrimonio del concilio y ha supuesto, ciertamente, somos todos conscientes que un salto cualitativo en la comprensión de la capacidad necesaria para contraer, ¿no? Por tanto, yo personalmente no me ubico en esa línea de otorgar una nueva redacción más unitaria a los supuestos del canon 1095.3, pero sí que me parece que esa distinción de causales no tiene por qué dar lugar ni a una rígida separación entre ellos, ni mucho menos a una interpretación intelectualista, como a veces nos encontramos, del grave defecto de discreción de juicio, que atendiera únicamente, pues ya digo, a que la persona tiene esa capacidad intelectiva y volitiva y deja de lado pues todas esas otras dimensiones afectivas, emocionales, etcétera, que están también implicadas en el acto de la decisión. Dicho de otro modo, dada la unidad de la persona humana y la profunda interrelación e interactuación en el ser humano de lo biológico, lo psíquico, lo bioquímico, lo neuronal, con su influjo en la dimensión cognitiva, estimativo-valorativa, sensitiva, emocional, etcétera, se hace difícil sostener una total y absoluta separación entre la discreción de juicio requerida para hacer una valoración de lo que es el matrimonio y la capacidad de ser cónyuge, ¿no? Porque realmente en esa valoración, en ese discernimiento, tiene que entrar o tomarse en consideración la propia capacidad para cumplir el objeto del matrimonio o realizar lo que se está uno comprometiendo con ese acto, ¿no? Bien, no obstante, en cualquier caso, pues es cierto que esta influencia debe constatarse en cada caso concreto, sin que, ya digo, pues sea necesario, creo yo, reformular el canon 1095, ¿no? Bastaría, desde mi punto de vista, y aquí tomo prestada pues una terminología típicamente teológica y cristológica, pues interpretar la estructura tripartita del canon 1095 desde la perspectiva de la distinción sin separación y la unión sin confusión. Es decir, realmente hay mucha más unidad entre los 3 capítulos de lo que a veces en algunas interpretaciones jurisprudenciales se ve, ¿no? Se vislumbra, hay mucha más unidad, pero bueno, está bien distinguir los 3 supuestos porque también nos ilumina, ¿no? Bien. Por último, después de esta reflexión sobre el grave defecto, no quiero dejar de aludir en un foro pues como este, ¿no? Pegado a la realidad, pues como siempre los abogados los jueces, los miembros del tribunal, pues siempre estamos pegados a la realidad y pegado a la realidad también incluso pastoral de los jóvenes que ahora van a contraer matrimonio, ¿no? En el futuro. No quiero dejar de aludir a una cuestión que creo que planteará previsiblemente en muy poco tiempo importantes retos, tanto en la admisión al matrimonio como posteriormente en el juicio sobre la validez o nulidad de esos matrimonios. Me refiero a los profundos cambios que se observan en los llamados nativos digitales, en su modo de razonar, de comprender, de conocer, por supuesto, de relacionarse, ¿no? Pero incluso en el modo de conocer, ¿no? Pues realmente las personas que han crecido, ¿no? Los adolescentes y jóvenes que ya han crecido en este mundo de las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no? Pues verdaderamente se ve y se percibe que realmente, bueno, pues creo que supone un reto, ¿no? Al que tendremos que hacer frente pronto, ¿no? Según avanza el siglo XXI, son cada vez más los estudios que desde la sociología, la pedagogía, la filosofía del conocimiento, la filosofía del lenguaje, investigan
cómo las nuevas tecnologías de la comunicación no solo han revolucionado en general el modo en que todos nos comunicamos, que eso es evidente, sino que en el caso de los nacidos ya en esta era del móvil, del WhatsApp, de las redes sociales, etcétera, de todas las redes, estas realidades influyen en su propia forma de conocer, en su propia forma de entender, de aprender, ¿no? Y influye también en las capacidades y habilidades intelectuales y relacionales de estos sujetos. Ya digo, en el ámbito pedagógico, incluso en el ámbito vocacional, en la Iglesia, pues esto se está teniendo bastante presente. Como destacan estos estudios, el abuso de estos medios tecnológicos y a veces, sobre todo, el influjo excesivo de los mismos durante el crecimiento y maduración de la persona, puede no solo condicionar pues, su ocio, etcétera, ¿no? Las relaciones sociales, sino que pueden llegar incluso a afectar a la capacidad cognoscitiva en el sentido de el modo de ejercer el pensamiento, puede afectar a su capacidad de atención, a la facultad crítica, ¿no? Pues de algún modo los sujetos pueden acabar acostumbrándose a reacciones caracterizadas por la inmediatez, la espontaneidad, lo intuitivo, la dispersión, la dificultad de centrarse, ¿no? de prestar atención. Y también, ¿no? Pues de algún modo señalan estos estudios cómo se va dando un desplazamiento hacia una comunicación virtual. Incluso estando físicamente juntos, al final muchas veces la comunicación es a través de las pantallas, etcétera, ¿no? O a través de mensajes breves, simples, rápidos, sin mayor implicación emocional, ¿no? Pues realmente cuántos jóvenes conocemos, cuántas parejas hay que incluso cortan un noviazgo con un WhatsApp, con un mail, con un WhatsApp, el mail ya es antiguo, con un WhatsApp o con otro tipo de, o a través de la red, no sí que haya siquiera un diálogo personal, etcétera. Esta realidad, como digo, que de algún modo todos los que trabajan con jóvenes, sea en la docencia, en la pastoral, etcétera, pues se va viendo cada vez con más claridad, abre también, a mi juicio, interesantes interrogantes en el ámbito matrimonial en el que nos estamos moviendo, ¿no? Porque, de algún modo, si como apuntan estos estudios sociológicos y psicológicos, las nuevas generaciones se caracterizan, que hayan crecido, ¿no? en este contexto o con esta dependencia de lo virtual, se caracterizan por escasa capacidad de introspección, de silencio, de deliberación, de toma de decisiones mediante la intuición, muy rápido, por impulsos, ¿no? De algún modo también a veces por una cierta vivencia exhibicionista, ¿no? En el sentido de realmente poner en común todos los actos del sujeto, del más nimio a los más relevantes, etcétera, ¿no? Pues realmente creo que nos podríamos plantear si estos sujetos que han, ya digo, madurado y crecido en este contexto tendrán la capacidad de desarrollar las actitudes reflexivas, ponderativas, de elección, ¿no? Que requiere el acto del consentimiento. Como decía, no es una mera opción por un impulso, sino que realmente debería ser algo un poco deliberado, ¿no? Y un poco ponderado. Podrán prestar un consentimiento proporcionado a la trascendencia del matrimonio aquellos sujetos acostumbrados a dejarse llevar en la toma de decisiones por la impulsividad, por la rapidez, por las apetencias, por las gratificaciones inmediatas, etcétera. Bueno, no tengo una respuesta. Dejo ahí la pregunta abierta, susceptibles a ulteriores profundizaciones, porque la vida nos irá diciendo. Pero creo que es un tema que merece la pena reflexionar. Muchas gracias.